Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había programado lo que es hace unos días, tengo lo que es una predicción muy urgente para entregarles. Sé que a lo mejor de repente mucha gente se sorprende porque estoy entregando continuamente las predicciones, pero esto va como va. Para aquellos que me conocen, saben que a veces puede ser continuo, otras veces quizás pasa un mes y no entrego predicción. Mis predicciones es en base a los sueños y también a lo que ellos quieran revelar por otros medios. No lo hago por el tarot, ¿vale? Mayormente no lo hago por el tarot. Aunque alguna vez lo he pensado, pero siento que tiene que ser por los sueños. O quizás como lo que pasó con mi ley, que vi lo que es en el espejo. Pero bueno, esta predicción lo hago con todo el respeto del mundo. Al grupo que no les gusta, simplemente no lo vean. ¿Vale? Es esto. Simplemente no lo vean. Porque es muy fácil criticar. Si no te gusta, no lo veas. Hay muchas opciones en YouTube. Hay muchos canales en YouTube. Al final voy a pensar que eres tóxico o que eres tóxica. Es esto, ¿vale? Por eso que yo lo hago con todo el cariño del mundo. Hace 3 días, fue sábado, ¿no? Domingo, lunes, martes. Hace 3 días, pero yo ya había anunciado como una semana anterior que corrían riesgo muchas personas que están relacionados con la política. Y miren que a mí no me gusta hablar de la política, porque yo soy la primera persona que digo que en la política está la maldad. Sinceramente, ¿vale? En la política, cariño, está la maldad. Le voy a ser muy sincero. Pero cuando quieren hablar los seres de luz, yo simplemente entrego el mensaje. ¿Qué es lo que ha pasado con Trump, cariño? ¿Qué es lo que ha pasado? Y yo sinceramente he visto más personas. Por eso es muy importante que ustedes hagan cadena de oración. Porque salió herido por la parte de su oreja, cariño. Es como que hubo un viento, volteó un poco y mira, gracias a Dios, todavía está en esta tierra. Te guste o no te guste, porque es vida. Y la vida se respeta. La vida es un regalo que Dios nos ha dado. Y nadie tiene derecho de quitarnos la vida. La vida, cariño, es lo más grande de este mundo. Entonces, nos guste o no nos guste, gracias a Dios que está bien. Gracias a Dios. Por eso es muy importante hacer cadena de oración. Vale. Dicho esto, te cuento lo que he soñado. Yo he soñado, en primer lugar, que he estado en un avión. Y ya saben que el avión representa, cariño, es como si fuera un alma que lleva otras almas dentro. Yo he estado lo que es en un avión con mucha gente y había un problema en el avión que automáticamente me pedían que me ajuste los cinturones. Había un problema. No me acuerdo bien si este problema fue natural, porque a veces hay turbulencia, ¿no? O si fue un ataque, pero hubo un problema que tuve que ajustarme los cinturones. Luego de ahí, como por arte de magia, me he visto que he estado en un lugar donde hay mucha playa. Sí, la playa era inmensa, los puertos, en un lugar, cerca al mar. Habían casas también, ¿vale? Es como un lugar de costa. Puede ser el Mediterráneo, puede ser costa, cariño, de costa. Mucha agua. Lo muy curioso es que yo me he visto con unos familiares que viven cerca de la costa. Me he visto con unos familiares. Y he estado cargando lo que es a una criatura, que era mi sobrina supuestamente. Pero luego he visto que aparecía un gran misil, como si fuera un cohete. Y el metal, cariño, era como plomo, oscuro, como un color plomizo pero oscuro, inmenso. Y yo he visto que
que ese misil prácticamente caía lo que es en el mar. En ese momento nos hemos quedado mirando con mi familia, las personas que han estado ahí, y nos han pedido que nosotros busquemos lugares seguros, como que se ha activado lo que es una alarma en ese lugar. Sinceramente no sé qué lugar es, pero la imagen que yo he visto ha sido de día, un lugar de costa cerca al mar, y por la ropa que he estado vestido, diría que no hacía tanto frío. Entonces tienen que sacar más o menos un cálculo. ¿Dónde no está haciendo tanto frío? En Europa, en Estados Unidos, parte de México también no está haciendo tanto frío. Entonces siento que a lo mejor si vamos descartando cosas, siento que a lo mejor de una parte de México para abajo, siento que quizás no es, porque está haciendo frío en esos lugares. En Latinoamérica está haciendo frío. Yo sinceramente siento que no es en un lugar donde está haciendo frío. Entonces puede ser Estados Unidos, puede ser de repente Europa, o lugares que están cerca de Europa también, que el clima está agradable. En ese momento que nosotros hemos buscado refugios, mientras que estábamos buscando refugio, ha aparecido muchos misiles, pero muchos misiles, cientos de misiles. ¿Sabes a qué me recordó? A la cúpula de hierro. La famosa cúpula de hierro que hay lo que es en Israel, ¿no? La famosa cúpula, cariño, que no entra ningún misil, entrará uno quizás, pero hay una cúpula que defiende. Pero en este caso, sinceramente yo no he logrado ver si los misiles caen o no, porque en ese momento lo que estábamos nosotros preocupados era en buscar un lugar seguro. Se supone que ese misil venía a hacer daño. Se supone, ¿no? Entonces, hemos estado buscando lugares seguros para poder refugiarnos. Inclusive, me atrevería a decir que había como una azotea. Nos hemos estado metiendo como en una azotea subterráneo, buscando refugio. Luego las cosas se han complicado peor. Las cosas se han puesto a volver más oscuro todo. En ese momento que he estado con la desesperación porque parecía como que venía algo peor, me he levantado. Ese sueño ha sido el domingo, si no me equivoco. Ese sueño ha sido el domingo. Cuando yo tengo este tipo de sueños, que es la fecha sábado, domingo, tengo que hacerlo antes, la predicción. Por eso que lo estoy colgando el martes. Hoy día es martes. Porque es como que el tiempo se va muy rápido en esas fechas. Es algo que ya me voy dando cuenta cómo funciona. Cuando es entre semana, días particulares, me da tiempo. Pero cuando es un fin de semana, sábado, domingo, cariño, como que las cosas se aceleran. Ha sido un sueño tan real que estoy seguro que posiblemente algún país va a ser invadido o va a ser atacado. Siento que está relacionado con un conflicto bélico o con una invasión. Siento esto. O de repente va a ser invadido o va a ser atacado. Pero de una forma muy brutal, de una forma muy catastrófica. Siento esto. Yo sé que a lo mejor también lo que le voy a contar, aparte de esto que me ha pasado justo ayer, quizás muchos de vosotros van a pensar que es una tontería. Yo he estado en mi casa, aquí, hablando con mi mamá, por teléfono, y me gusta ver siempre el paisaje. Aquí hay un paisaje muy hermoso, lleno de plantas. Y yo he visto, les juro, que la maceta, hay una maceta colgante que tengo con una estructura de fierro, que esa maceta no se cae, porque la mitad de la estructura lo cubre. Yo he visto que la maceta se ha levantado y ha caído afuera.
He salido desesperado porque abajo hay personas que viven. Digo, Dios mío, espero que no le haya caído a nadie en la cabeza. Una maceta de este tamaño colgante que tengo en casa. Es como que algo tan grave va a pasar que posiblemente las energías, hay algo negativo que no quiere que yo entregue este mensaje. He tenido que bajar las otras macetas porque ya no me da confianza, a pesar que tiene una estructura de fierro. Si inclusive a la dueña del piso le he dicho, mira, tiene una estructura de fierro, yo no sé cómo ha caído. Lo siento mucho, espero que no haya pasado nada. No, me dice, está todo bien. La maceta yo le he visto que como si alguien lo levantara y lo tirara. Siento que algo fuerte viene. Siento que algo que a lo mejor no esperábamos, algo sobrenatural, algo que no tiene nombre, pasa. Wow, he visto caer algo aquí. Entonces, chicos, hagan cadena de oración. Hagan cadena de oración porque hay algo muy grande, muy malo que viene. Hay algo que pero muy malo viene. Hay que pedir a Dios piedad, oración. Mucha gente me tilda de loco, pero al final cuando se cumple, nadie dice nada. Se quedan callados. Entonces, no lo hago por ego. Háganlo para que Dios se apiade de nosotros. Hagan una oración. Lamentablemente, ellos no quieren intervenir al 100%. No me dicen el lugar, pero ya le he explicado. Zona de costa. La temperatura era agradable. Edificios. Es de día. Va a pasar eso. Bendiciones, chicos. Sinceramente, hay que tomarnos en serio las cadenas de oraciones. Hay que tomarnos en serio. Que si no pasa, perfecto. Que no pase, cariño. Me da igual que luego digan, Richard pues es un fanfarrón, mira, no se ha cumplido. Me da igual. Con tal que se salven vidas, me da igual, cariño. Me da igual con tal que se salven vidas. Porque la vida es lo más importante, ¿vale? Pero yo agradezco a YouTube porque gracias a este medio de YouTube, porque es el único medio que tengo que me funciona al 100%. Por eso que yo agradezco a YouTube. Gracias, YouTube. Gracias a este medio puedo dejarles en aviso a ustedes. Por eso agradezcan a YouTube también. Al menos yo que sé, pongan hashtag I love you YouTube, porque es el único medio que tengo para avisarles. Chicos, cadena de oración, bendiciones de corazón, estamos en contacto, los quiero mucho. Hasta la vista y sean felices. Gracias por su apoyo.